Okay, good evening, Alyssa. Welcome to our 16th class of this intermediate English course. Bien, Elisa, are you there? Ok. Bueno, lo que llegan los demás van a llegar más tarde por lo visto. Pues tú vas a tener toda la atención. ¿Estás lista para eso? Are you ready? Wow, sola. So let's get right to it. Vamos a iniciar con los verbos. La clase quedará grabada como quiera. Pero por alguna razón en este grupo están teniendo dificultad. Bueno, hay algunos que me han escrito porque tienen tesis y eso, y que siempre están aquí, pero hay otros que solamente ven la clase en diferido. Bien, entonces tenemos que los verbos para hoy era flee, right? Fly, forget, forgive, freeze y grow. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el verbo huir? El verbo huir. Ok, flee, ¿verdad? Flee. Y el pasado participio es fled, fled. Flee, fled, fled. Luego tenemos el verbo volar. ¿Cuál es el verbo volar? No se entiende cuando respondes, Elisa. Fly, teacher. Fly, ok, muy bien. Es el verbo fly. Y el pasado es flew y el pasado participio es flown. Fly, flew, flown. Muy bien. Y un verbo muy fácil, ¿cuál es el verbo olvidar? El verbo olvidar. Forget. Forget. Y tenemos pasado forgot y pasado participio forgotten. ¿Y cuál es el verbo perdonar? Forgive. Forgive. Se parece al forget. Exactly. Se parece, ¿verdad? Forget, forgive. Bien, que es el verbo perdonar. I forgive you. Yo te perdono. Forgive. El pasado es forgave. Y el pasado participio es forgiven. Hay una agrupación que se llama así, forgiven. Luego tenemos el verbo congelar. ¿Cuál es el verbo congelar? Freeze. Freeze. Muy bien. Freeze. Pasado sería froze. Y pasado participio frozen. Frozen. Yeah. Frozen. Como la peli. Frozen. Okay, exacto, como la película Frozen. Y luego tenemos el verbo crecer. El verbo crecer, ¿qué es? Grow. Grow. ¿Qué es el verbo grow? Entonces sería grow, grew, grown. Grew, pasado. Y grown, pasado participio. Entonces, para la semana que viene, vamos a estar trabajando con nuestro próximo quiz de verbos. Nos quedan 2 semanas más, aparte de esta, antes de la semana final, para terminar el inglés intermedio, porque vamos a terminar antes, para iniciar con el siguiente nivel que ya le daría fin al curso que inició en septiembre. Muy bien, entonces tenemos el quiz de los verbos. Los que vean esto en diferido, lo tenemos la próxima semana. De todos los verbos que hemos visto, resumimos que son los verbos cost, crib, caught, deal, dig, dive, dream, drink, drive, dwell, fall, freed, feel, fight, flee, fly, forget, forgive, freeze, grow. Como vimos en la clase anterior, es muy importante saberse estos verbos.
porque cuando estamos hablando de voz pasiva, por ejemplo, si yo no puedo identificar que el verbo es un verbo regular, pues entonces no sabré cuál es la forma correcta del pasado participio, ¿ok? Entonces, eso es crucial sabérselo, ¿ok? Crucial. Bien, entonces, vamos a ir a la tarea, ¿Usted logró hacer la tarea? Sí. Ok, Sí. entonces, habíamos hecho esto y nos quedamos en la número 5. Entonces, vamos a ver cuál sería la forma pasiva de la oración número 5. De 5. The Sun Revolution and Hate was Youth recorded was by the recorded Beatles by the Beatles in 1968. 1968. Ok, casi bien, le faltó algo. No. Que ahí está, No, es que ahí está, yo lo vi. que ahí está plural. Es que ahí está plural. Were Ahora recorded. sí, porque tenemos The Songs Revolution es una y Hey Jude sería la segunda. Entonces, The Songs Revolution and Hey Jude were recorded by the Beatles in the 1968. Muy bien. Number 6. Seven. 27. I'm not there. I'm The not American there. musician. The American musician. But Dylan was Dylan played was by played different people, by six different people, Australian including actress Australian Kate actress Blanchett. Kate Ok, Blanchett. muy bien. Aquí este número, ¿verdad? Puede ser in the 2000. in the 2007, in the 2007 or in the 2007. Cualquiera de las dos, ¿verdad? In the 2007 or in 2007. In the 2007 Okay. or in the Okay. 2007 film, I'm Not There, the American musician Bob Dylan was played by 6 different people, including Australian actress Kate Blanchett. Okay, muy bien, muy bien. Number 7. Okay. Okay. The The 2016 2016 Oscar for the Oscar best for the actress best actress was given to Brie Larson for her role in the movie Rome. Excellent. Was given. Muy bien. Y number 8. The first iPad The first iPod was released was released in in 2010. 2010. Muy bien. Very well. Entonces aquí lo que estuvimos viendo es que las oraciones, para poderla convertir en voz pasiva, simplemente tenemos que añadir voz pasiva del pasado simple. Es bueno agregar eso porque hay muchos tipos de voz pasiva. Entonces esta es la voz pasiva de el pasado simple. Pues entonces tenemos que agregarle el verbo to be en pasado seguido por el verbo en pasado participio y listo. ¿Ok? Vamos aquí, que esto era un poquito más retante. Tenemos estas oraciones que teníamos que pasar de voz activa a voz pasiva. Yo les puse esto fue pues para ver cómo les iba. En la práctica les voy a colocar oraciones mucho más sencillas para practicar. Pero esta parte era pues, si uno aprende a hacer las cosas difíciles, las otras se vuelven mucho más fáciles ya. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. La primera dice, Eddie Redmayne, or something like that, played Stephen Hawking in the 2014 film The Theory of Everything. Esta oración ahí está en voz activa. ¿Cómo yo convierto esta oración en voz pasiva? Vamos a ver el modelo que usted usó. Okay. Eddie Eddie Redmayne. Stephen No, perdón. Hawking Stephen was Hawking played was played Eddie Redmayne Eddie the Redmayne in the 2014 2014 film The Theory of Everything. Ok, casi perfecto. Le faltó simplemente el by para introducir la persona. Ok. Okay. Siempre que vamos a Ok. introducir una persona o la persona que realiza la acción en voz pasiva, tenemos que hacerlo utilizando by. Es de la única forma que no sería incorrecto. Entonces sería Stephen Hawking was played by Eddie Redmayne in the 2014 film The Theory of Everything. Listo.
Entonces, la lógica es sencilla. Lo primero que yo hago es buscar mi verbo. Automáticamente tengo el verbo, voy a identificar que el objeto está después. Como vamos a ver a través de los distintos ejemplos, el objeto podría ser una palabra, como podrían ser dos o tres. ¿De qué va a depender? Del verbo. En este caso, el verbo es interpretar, porque esto es lo que significa en este contexto played. Entonces, como el verbo es interpretar, pues el enfoque está en la persona que él interpretó. Por eso es hasta aquí, con el nombre, el objeto del verbo, ¿ok? En los demás vamos a ver que es un poquito más largo, a veces es más corto, va a depender del objeto del verbo, es decir, sobre quién está recayendo, sobre qué está recayendo la acción del verbo. Podría ser una palabra, como dos, como tres, ¿ok? Y por eso es importante, pues, tener ese sentido común en inglés de, ok, esto abarca esto y esto, porque todo forma parte de la acción del verbo. Number 2, Gabriel García Márquez wrote the novel 100 Years of Solitude in 1967. La voz pasiva sería The novel, The 100 novel, Years 100 Years of Solitude, was was written by written Gabriel García by Gabriel García Márquez in in 1967. very well, 1967. Ok. Entonces tenemos aquí el verbo wrote. Ya automáticamente tengo aquí mi objeto. En este caso, como es escribió, no puedo únicamente coger la novela porque no me dice nada. Puede ser cualquier novela. Necesito ser específico, ¿verdad? Entonces él escribió la novela 100 años de soledad. La novela 100 años de soledad, es mi objeto porque fue lo que él escribió. ¿Ok? Entonces por eso no puedo ser mecánico. Tengo que interpretar. Wrote. Ok, ¿qué fue lo que escribió? Bueno, él escribió la novela 100 años de soledad. Todo eso forma parte del objeto de escribir. Entonces, por eso es The novel 100 Years of Solitude was written by Gabriel García Márquez in 1967. Number 3. The American architect William Lamb designed the Empire State Building. La forma Tengo pasiva. una compañera, teacher. Tengo una ¿Tiene una compañera. compañera? No sé si quiere participar ella. No sé si quiere participar ella. Joanny vino a ayudar a Elisa. Elisa ya. Vamos a ver si Joanny quiere ayudarle en esta. Saludos. Saludos. Yo solamente hice una, teacher, pero creo que fue la primera. Ay. Nada más la primera. Sí, teacher. Ok. Nada, pues entonces vamos a ver cómo sigue Elisa resolviendo estos acertijos. Quería librarse, pero se lo va a quedar a ella. Dale, Elisa, dale. No, seguimos. No, seguimos. Number 3. Number 3. The Empire State Building was by designed by the American American William Lamb. architect William Lamb. Ok. Muy bien. Entonces tenemos aquí The American Architect William Lamb designed, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro verbo y después del verbo tenemos lo que él diseñó, que fue The Empire State Building. Entonces The Empire State Building, que fue lo que él diseñó y es la acción de este verbo, lo que él diseñó fue, o el resultado de este diseño fue The Empire State Building. Entonces se representa el objeto y por eso todo eso va al principio. The Empire State Building was designed by the American architect William Lamb. Muy bien. Number 4. Whoop Pike, or Pike, something like that, produced the first digital HD TV in 1991. Now, let's turn it into passive voice. The first Digital HDTV HD TV was produced by Walt Pike in 1991. 1991. Okay, very well. The first digital HD TV was produced by Whoop Pike in 1991. Very well.
Number 5. J.K. Rowling wrote the first Harry Potter book on an old manual typewriter. ¿Cómo sería en voz pasiva? The first Harry Potter book was written by J.K. Rowling on an old manual typewriter. Ok, bien, entonces si se fijan, que era lo que les mencionaba, después del verbo tenemos wrote, tenemos el verbo que es wrote, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que ella escribió? Oh, the first Harry Potter book. Hasta aquí. Este es el objeto, porque esto fue lo que ella escribió. Esto es un detalle, ¿verdad? Pero este es el objeto sobre quien recae el wrote, the first Harry Potter book. Si se fijan, a veces es una palabra, a veces son dos, a veces prácticamente una parte importante de la oración, casi la mitad. Va a depender de lo que diga aquí y el efecto que tenga, qué tan abarcante sea el verbo que estoy usando, porque es el objeto de ese verbo. Entonces el objeto de ese verbo en este caso es the first Harry Potter book. Y por último, tenemos number 6. Empire Magazine readers chose Indiana Jones as the greatest movie character of all time. Vamos a ver. Indiana Jones was chosen by Empire Magazine readers as the greatest movie character of all time. Excelente, muy bien. Entonces, Indiana Jones, que fue lo que se eligió, ¿verdad? Indiana Jones was chosen. Chosen es el pasado participo de chose. Chosen by Empire Magazine readers como as the greatest movie character of all time. Bien. Entonces esa es la lógica de la voz activa a voz pasiva. De nuevo, en la práctica voy a colocar oraciones más similares a esto. A estas que están aquí, bastante sencillas. Porque la idea es que usted capte, ¿verdad? Pero que no se asuste si algún día ve todo esto. Porque es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora seguimos con la siguiente tarea. Que era, en este caso, estamos en la voz pasiva en el presente simple. Voz pasiva del presente simple. Es lo mismo, la única diferencia es que el verbo to be ya no va a ser ni was ni were, sino que va a ser is, am, are. En este caso, principalmente is y are. Is para singular y are para plural. Lo mismo que was y were, pero con la diferencia que was y were es para pasado. Was, singular en pasado. Were, plural en pasado. Is, singular en presente. Are, plural en presente. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos la primera. French and Flemish, blank space in Belgium. ¿Cuál sería la respuesta? Speak. ¿Podría repetir que no se escuchó, Elisa? Speak. Sería speak aquí. I think. Ok. Recordemos que estamos en voz pasiva. Siempre que usemos voz pasiva, el verbo va a estar en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de speak? ¿Lo recuerdan? Spoken, ok, muy bien. Entonces, exacto. Entonces, French and Flemish are spoken in Belgium. Francés y flamenco son hablados en Bélgica, creo que es, ¿verdad? Belgium, Bélgica. Bien, entonces, French and Flemish are spoken. Bien, estoy usando are aquí, are, porque estamos en el presente simple de la voz pasiva. Are. Seguido por el pasado participio. Number 2, vamos a ver. Rise in many Asian countries. Is rising. No, it's another one. Grown. Very well.
Very well. Rice is grown in many Asian countries. El arroz es cultivado en muchos países de Asia. Okay, muy bien. Number 3. Cars and electronics in Japan. Factored. ¿Y cuál sería el verbo to be? Are o is? Are manufactured. Okay, very well. Cars and electronics are manufactured in Japan. Cars and electronics are manufactured in Japan. ¿Verdad? Tenemos cars y electronics, está en plural. Por eso usamos are y manufactured, que es un verbo regular con una D al final y ya lo tenemos en pasado participio porque es así de fácil. Number 4. Sheep's milk for making feta cheese. Is used. Very well. Sheep's milk is used for making feta cheese. Excelente. Number 5. Handicrafts in the streets in Thailand. Are written. Are? No sé, porque está ahí como que en plural con la S. Ok. Es que no sé qué significa. Ok. Cuando hablamos de handicrafts, estamos hablando de, ¿cómo que se llama esto? Manualidades, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál sería entonces? Are raised? No, sold. Sold, ¿verdad? Ajá. Handicrafts son manualidades, artesanías, cosas como esas. Entonces, handicrafts are sold, pues estamos en plural, in the streets in Thailand. Bien, y la última, a lot of cattle in Australia. Is raising. Okay, very well. A lot of cattle is raised. Well, yeah, a lot of cattle is raised in No sé si porque está el loro cambiaría a are. O sea, I'm confused. A lot of puede ser usado tanto para que si pero sería plural. Sería así, déjame ver. A lot of cattle is raised or are raised. Give me a second because I'm confirming that. Yes. Sería are raised because tenemos a lot of que sería el plural, así es. Bien, ¿saben lo que es cattle? Cattle. Ganado. Entonces, a lot of cattle are raised in Australia. Okay. Yo lo estaba confundiendo con Castillo. Castle, ok. Pero ahí tendríamos un problema, ¿verdad? Porque raised con castillo, como que no, ¿verdad? Como que no encaja, porque raised es criar, criar y cosas. Ok. Entonces, muy bien. Ahora vamos aquí. Aquí es lo mismo. Básicamente lo mismo que aquí arriba. Esto lo podemos omitir realmente aquí abajo ya, porque es lo mismo que aquí arriba, lo único que con los verbos entre paréntesis. Pero al final es simplemente colocarlos en pasado participio y seguido de, bueno, antecedido por el verbo to be correspondiente. Si está en plural, como many crops, sería are. Aquí sería are, some crops, sigue en plural. Others, sigue en plural. Tea, singular. Ok, y así sucesivamente. Entonces, es lo mismo. Entonces, si se fijan, la voz pasiva en presente simple, se usa para cosas que normalmente son. Por eso no vemos casi el uso de by, porque
estamos hablando de rutinas, realidades que están establecidas, hechos, datos. Entonces, para esas cosas se enfoca más en la acción que en quién lo realiza. ¿Ok? Se enfoca más en la acción. Muy bien. Vamos a ver que tenemos a Joanny aquí. Joanny, ¿captó mejor ahora? ¿Se siente más cómoda con el tema? Sí, teacher. Sí, Lo que pasa teacher. es que Lo que pasa es que yo llegué del médico hace un rato y usted ve que hasta entró un poco tarde. Ok, it's okay. Sí, pero yo entiendo más Sí, pero yo entiendo más o menos. Ok. Eso es lo importante, eso es lo importante. Espero que esté bien de su visita del médico, que no haya sido nada malo. Bien, entonces seguimos con It's a long story. It's a long story. Es una historia larga. It's a long story. Aquí vamos a ver dos tiempos verbales que estuvimos viendo hace un tiempo. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos aquí el pasado continuo versus el pasado simple. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan para qué es que usamos el pasado continuo? El pasado continuo. ¿Cuál es su uso? Mamá no dicho. Dígame ese más o menos. Vamos a ver. Dígame ese más o menos. Para hablar de acciones que sucedieron en el pasado, pero como que no, como que no. Okay. Dale, Johnny, a ver si. O sea, lo que yo entiendo es como lo que yo entiendo es como algo que pasó en el pasado, pero que sigue sucediendo. Eso O es. sea, que lo seguimos haciendo. O sea, que lo seguimos haciendo. Eso es presente perfecto continuo. Eso es presente perfecto continuo. Algo que inició en el pasado, pero sigue ocurriendo en el presente. Ahora, pasado continuo, pasado continuo. Hemos visto dos tipos de pasado aquí. Hemos visto pasado simple, que es una acción, ¿verdad?, que ocurrió en el pasado y quedó hecha. Y hemos visto pasado continuo. Dígame, Joanny, vamos a ver. O sea, puede ser un ejemplo que yo empecé a trabajar en el año 2020 y que aún continúa hoy, Eso ¿verdad? sería presente perfecto continuo. Para mí, entonces, para hablar de cosas que sucedieron en un tiempo específico. O sea, como que tú dijiste que ayer tú estabas haciendo algo. Ok. Esa es la idea. Es algo que estaba ocurriendo en el pasado. Estaba ocurriendo. Entonces, el pasado simple es algo que ocurrió. ¿Ok? Es algo que ocurrió. Es un hecho completado en el pasado. Ocurrió puntualmente. Yo comí. Yo hablé. Todo eso es pasado simple. Pero el pasado continuo es una acción que estaba ocurriendo. Estaba. Yo estaba comiendo. Yo estaba hablando. ¿Sí? Eso es pasado continuo. Una acción que estaba ocurriendo. Y es muy importante porque cuando estamos hablando de una historia, y lo vimos esto, cuando estamos hablando, estamos relatando una historia más bien, necesitamos el pasado continuo para hablar de lo que estaba ocurriendo y luego vamos a utilizar el pasado simple para interrumpir eso que estaba ocurriendo con la acción. Yo estaba comiendo cuando tocaron la puerta. La acción que estaba ocurriendo era que yo estaba comiendo. La acción que interrumpe mi proceso de comer es el toque de la puerta. La interrumpe. Yo estaba cruzando la calle cuando me llamaron. Yo estaba cruzando la calle cuando me llamaron. ¿Cuál es la acción que estaba ocurriendo ahí? Yo estaba cruzando la calle cuando me llamaron. ¿Cuál es la acción que estaba ocurriendo? La llamada era Cruzándola. ¿Cruzando qué?
cruzando la calle estaba ocurriendo. Exacto. Cuando interrumpió la llamada. Exactamente. La opción continua, lo que estaba ocurriendo era que yo estaba cruzando la calle cuando me llamaron. La llamada está en pasado simple, que es lo que está interrumpiendo el flujo de lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Fíjense cómo nos dice aquí. Use the past continuous for an action in progress in the past. Use the simple past for an action that interrupts it. ¿Ok? Utiliza el pasado continuo para una acción en progreso en el pasado. Use the simple past for an action that interrupts it. ¿Ok? El pasado continuo para una acción que estaba en progreso en el pasado. Yo estaba cruzando la calle. Esa es la acción que estaba en progreso. Use the simple past for an action that interrupts it. Utiliza el pasado simple para una acción que la interrumpe. Cuando me llamaron. La llamada fue lo que interrumpió la escena. Miren esos ejemplos. I was having lunch when I spilled coffee on my clothes. I was having lunch when I spilled coffee on my clothes. Esta oración está en pasado continuo. ¿Cómo yo lo sé que está en pasado continuo? ¿Cómo yo lo sé? ¿Alguien se atreve a decirme por qué está en pasado continuo? ¿Qué es lo que le dice usted? Mire, eso es pasado continuo. ¿Lo recuerdan ahora que lo ven? Dígame, Lisa. Porque está seguido de el verbo to be en pasado y el verbo está en ing. Muy bien, muy bien. Tenemos el verbo to be, ¿verdad? Y luego tengo aquí el verbo en gerundio, ¿verdad? Lo tengo con ing. Entonces, verbo to be más gerundio, eso es un tiempo continuo. Lo que va a determinar si es un tiempo continuo presente, pasado o futuro, presente perfecto, es el tipo de auxiliar o la forma o el tiempo en el que se encuentra el verbo to be. En este caso, como es was es pasado. Entonces yo sé que estoy frente a un pasado continuo. I was having lunch. Yo estaba almorzando when I spilled. Fíjense cómo esta oración no tiene was. ¿Por qué? Tampoco tiene ing. Porque esta parte, este verbo aquí está en pasado simple. Aquí está en pasado continuo y aquí está en pasado simple. I spilled. Yo derramé café sobre mi ropa. Entonces, yo estaba comiendo, la acción que estaba ocurriendo cuando yo derramé café sobre mi ropa. ¿Ok? Sobre mi ropa. I was having lunch when I spilled coffee on my clothes. Number 2. I was driving to the airport. I was driving to the airport, but I got a flat tire. La acción que estaba ocurriendo era, yo estaba conduciendo al aeropuerto. Esto era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué lo interrumpió? Que se me pichó una goma. Flat tire es goma pichada y got a flat tire es que a mí se me pichó una goma en ese momento. Si fue algo que yo tuve en ese momento que fue una goma pichada. Entonces, yo estaba conduciendo al aeropuerto cuando se me pichó una goma. ¿Ok? Entonces, fíjense que es la misma estructura. I got, I spilled, porque la regla del pasado simple es que necesito mi sujeto seguido por el verbo en pasado. Sencillo. Mientras que el pasado continuo es sujeto, el verbo to be, por el verbo en ing y el verbo en ing, perdón. Entonces tengo sujeto, verbo to be, verbo en ing. Pasado continuo, pasado simple, verbo, sujeto y verbo en pasado. Sujeto y verbo en pasado. Sin auxiliar. ¿Ok? Sin auxiliar porque estamos afirmando. Solamente en preguntas y negaciones necesitaríamos did o didn't en el pasado simple. Bien, por último. While. Esto es importante, este while. While significa mientras. Lo cual le da ese sentido de que la acción estaba ocurriendo. While I was shopping one day, mientras yo estaba de compras un día,
a celebrity walked into the store. Una celebridad entró a la tienda. ¿Ok? Entró a la tienda. While I was shopping one day, a celebrity walked into the store. Mientras yo estaba comprando un día, una celebridad, una estrella, entró a la tienda. Bien, entonces si se fijan, tengo aquí lo que estaba ocurriendo, que era la compra, y lo que le interrumpió fue la persona que entró, la celebridad que entró. Entonces, fíjense en esto. El while, siempre chequenlo, porque significa mientras, y te da esa sensación de que la acción que sigue, pues, es algo que estaba ocurriendo. No siempre será así, siempre hay excepciones. El contexto al final es lo más determinante, pero esto le sirve para sospechar. Sospechar. Y aquí tenemos que sospechar. Tenemos que sospechar aquí bastante. Aquí tenemos este completa, sencillísimo, en el que tenemos que identificar las oraciones en pasado continuo y las oraciones en pasado simple. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que tratar de identificar qué era lo que estaba sucediendo y qué fue lo que interrumpió lo que estaba pasando. ¿Ok? Lo que significa que, ¿verdad? Como estamos hablando de pasado continuo y pasado simple, estos verbos estarán o en gerundio o en pasado simple, dependiendo de lo que necesite en el momento. Entonces, vamos a ver si podemos hacer la primera exitosamente. Tenemos my sister, Raya. Tenemos aquí el verbo text, my sister, while she, tenemos aquí el verbo drive, and she almost crashed her car. Text es chatear, aquí en este caso. Drive es conducir y crash es chocar. Entonces, la primera oración, my sister texted or was texting. ¿Cuál ustedes creen que diría? Was texting. Muy bien, my sister was texting. Porque me dice, my sister was texting while, significa que esta acción estaba ocurriendo mientras la otra también estaba ocurriendo. Entonces, my sister was texting while she drove or she was driving. She was right. She was driving. And she almost was crashing or she almost crashed her car. ¿Cuál? Crash. Crash. Muy bien. Entonces tenemos el contexto. My sister was texting while she was driving and she almost crashed her car. Mi hermana estaba texteando mientras ella estaba conduciendo y ella casi choca el carro. Choca su carro. ¿Ok? Sí, fíjense cómo el texto me dice, ok, ella estaba texteando. Si no estaba texteando, no tendría entonces ningún impacto porque no lo estaba haciendo. Pero era lo que ella estaba haciendo. Ella estaba texteando y textear no es malo. ¿Verdad que no? Textear no es malo. Ahora, si yo estoy texteando mientras estoy conduciendo, ya ahí tenemos un problema. Entonces, por lógica, intuición, sentido común, yo me empiezo a orientar y digo, ok, mi hermana estaba texteando mientras estaba conduciendo. ¿Y qué puede pasar? Una acción podría interrumpir esa dinámica. Un accidente. Y ella casi tiene un accidente. Entonces, repito, my sister was texting while she was driving and she almost crashed her car. Fíjense cómo tengo aquí el while, mientras, sospechoso siempre de que una o dos oraciones podrían estar en pasado continuo. ¿Ok? Número 2. Miren while otra vez aquí. Vamos a ver. While I, Raya, dinner last night, I, friend, Raya, and I, the food. Vamos a decirlo con los verbos tal cual. While I cooked dinner last night, a friend called and I burned the food. ¿Cuál era la acción que ustedes creen que estaba ocurriendo? Was cooking. Was cooking. Ajá, was cooking. Yo iba a decir Exactamente.
La acción que estaba ocurriendo es, while I was cooking dinner last night, mientras yo estaba cocinando la cena anoche, era lo que estaba ocurriendo, a friend called. Es decir, un amigo llamó, ¿verdad? Interrumpiendo lo que yo estaba haciendo, que era cocinando. Y yo, and I, was burning the food, o and I burned the food. Burned. Exacto. Burned. Y yo quemé la comida. ¿Ok? No puedo decir yo estaba quemando la comida, porque no era la acción que estaba ocurriendo. La acción que estaba ocurriendo era que yo estaba cocinando anoche, un amigo llamó, interrumpiendo mi cocina, yo me distraje y se quemó la comida. Son acciones puntuales. Pero la escena de fondo era que se estaba cocinando, yo estaba cocinando la cena. Ok. Vamos a hacer la número 3 para dejarle las demás a ustedes. My father skied when he broke his leg in several places. ¿Cuál de las dos está regalada? ¿Cuál de las dos sería la escena que se interrumpió con lo otro? Was skiing. Muy bien. My father was skiing. My father was skiing when he broke his leg in several places. Tiene sentido. Tengo aquí esquiando y se rompió la pierna. No puede ser que él se estaba rompiendo la pierna cuando esquió. No tiene sentido. Ahora sí, mi padre estaba esquiando cuando él se fracturó la pierna en varios lugares. Several significa varios. Entonces, my father was skiing when he broke, pasado simple, his leg in several places, en varios lugares. ¿Sí? Entonces, es un asunto de leer la oración, utilizar el sentido común, ¿verdad? El sentido común ya del inglés, de, ok, ¿cuál era la escena que estaba ocurriendo para ser interrumpida? Y con sentido común y entendiendo ciertas palabras claves como when y while me sugieren que algo estaba ocurriendo. Pues dice, mi padre estaba esquiando cuando, exacto, ese cuando me dice que algo estaba ocurriendo cuando algo lo interrumpió. Estaba ocurriendo cuando, ya yo sé que algo me lo va a interrumpir. Yo estaba manejando cuando me cruzó un perro por delante. Yo estaba corriendo cuando me caí. Yo estaba nadando cuando vi un tiburón. ¿Sí? Ese cuando me dice que algo estaba ocurriendo cuando fue interrumpido por algo. ¿Bien? Entonces, para ustedes se va a quedar la 4, la 5, la 6 y la 7. Déjenme yo tomar una foto ahora antes de que se me olvide. Eso es para el lunes, para que practiquen un poco más lento y vayan entendiendo. ¿Ok? No sé, sin temor, ¿verdad? Sin temor a los ejercicios. Muy bien. Aquí tenemos este puñado de adverbios que son muy interesantes saber su significado porque lo vamos a ver mucho en películas, en textos y es bueno saberlo. Ellos tienen un uso importante en los storytelling, cuando se está contando una historia, para enfatizar que algo interesante está a punto de suceder. Como por ejemplo, coincidentally, fortunately, luckily, miraculously, sadly, strangely, suddenly, surprisingly, unexpectedly, and unfortunately. ¿Ok? Entonces, coincidencialmente, afortunadamente, luckily también significa afortunadamente. Fortunately y luckily significan lo mismo, pero luckily es más casual. Fortunately es más formal. Miraculously, milagrosamente. Sadly, tristemente. Strangely, extrañamente. Suddenly, repentinamente. Surprisingly, sorpresivamente. Unexpectedly, de imprevisto, de sorpresa. No se esperaba algo. Unfortunately, desafortunadamente. Tú puedes hacer inesperadamente, unexpectedly. ¿Ok? Entonces, estas palabras, como se pueden dar cuenta, estos adverbios, nos permiten introducir algo.
Cuando yo digo coincidentally, coincidencialmente, viene algo interesante ahí. Fortunately, viene algo interesante. Por ejemplo, yo puedo estar relatando una historia. He was dying. He was dying when miraculously someone came and helped him. ¿Ok? Él estaba muriendo cuando milagrosamente alguien llegó y lo rescató. Ese miraculously añade ese momento interesante que viene después. Milagrosamente. Puede ser otra forma. He was dying, but unfortunately, nobody helped him. Okay? But unfortunately, nobody helped him. Sí, él estaba muriendo, pero desafortunadamente nadie lo ayudó. ¿Ok? Sí, es simplemente que este tipo de adverbios me permiten añadir ese elemento interesante, hacer énfasis en algo interesante dentro de la historia, para bien o para mal, chocante. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa parte ahí? Yes. Okay. Yes. Entonces es bueno saber qué significan. Los americanos lo usan, lo vamos a encontrar en textos, pero ya usted sabe por qué está ahí. Ya usted puede imaginarse cuando esté leyendo su novela en inglés qué es lo que viene por ahí, que necesita comprender. Muy bien, entonces, ok. Seguimos. Estamos viendo tiempos verbales que conocemos, que ya habíamos visto, pero los estamos viendo aún más avanzadamente o con mayor nivel de detalle porque hemos avanzado y estamos en temas ya más complejos. Aunque aquí hay muchas cosas que son importantes al momento de escribir y redactar historias como tal, es importante saber que eso existe porque también lo podemos usar. Aquí tenemos esta pequeña conversación que la traje aquí porque nos ilustra el uso del presente perfecto continuo, que era lo que ahorita decía Joanny, que es el tiempo verbal que utilizamos cuando algo inició en el pasado pero sigue ocurriendo en el presente, que sigue ocurriendo, ¿ok? A diferencia del presente perfecto que lo utilizamos para cosas que iniciaron en el pasado y recientemente terminaron o siguen impactando mi presente todavía, no necesariamente porque siguen ocurriendo, sino porque dejan un efecto, ¿verdad? En el tiempo. Bien, entonces, tenemos aquí una pregunta. What have you been doing? ¿Qué tú has estado haciendo? What have you been doing? ¿Qué tú has estado haciendo? Y vamos a ver, dice aquí, hey Luisa, I haven't seen you in ages. What have you been doing lately? I haven't been going out much. I've been working 2 jobs for the last 6 months. How come? I'm saving up money for a trip to Morocco. Well, that's exciting. Yeah, it is. What about you? Well, I've only been spending money. I've been trying to become an actor. I've been taking courses and going to a lot of auditions. Really? How long have you been trying? Since I graduated. But I haven't had any luck yet. No one recognizes my talent. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a darle un review rápido a esto. Aquí nos dice, hey Luisa, I haven't seen you in ages. Es una expresión muy común en inglés que significa que no te he visto en mucho tiempo. ¿Ok? Yo no te he visto en mucho tiempo. What have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? I haven't been going out much. No he estado saliendo mucho. Going out, ¿verdad? Que salir. Much. ¿Ok? I've been working 2 jobs for the last 6 months. Yo he estado trabajando en 2 trabajos por los últimos 6 meses. How come? How come es similar a how so. Significa ¿cómo así? ¿Ok? Lo que para nosotros sería ¿cómo así? How come?
Luego me dice, I'm saving up money for a trip to Morocco. He estado guardando dinero para un viaje a Morocco. Well, that's exciting. Bien, eso es emocionante. Sí, lo es. ¿Y qué acerca de ti? O háblame de ti. ¿Qué tal tú? Well, I've only been spending money. Bien, yo solamente he estado, only significa solamente he estado gastando dinero. Spending money. Spending es gastar. Spending money. I've been trying, yo he estado intentando, trying to become an actor. He estado intentando convertirme en un actor. And I've been taking courses and going to a lot of auditions. Y he estado tomando cursos y yendo a muchas audiciones. Really? ¿En serio? How long have you been trying? ¿Por cuánto tiempo lo has estado intentando? Since I graduated. Desde que me gradué. But I haven't had any luck yet. Pero aún no he tenido suerte. No one recognizes my talent. Nadie reconoce mi talento. O simplemente no está el talento, ¿verdad? Son cosas que a veces es difícil aceptar. ¿Sí entendieron eso? ¿Alguna duda con respecto a esta conversación? Ok. Entonces, como pudieron ver, la conversación está repleta de el presente perfecto continuo, que lo necesito para yo hacer referencia a lo que ha estado sucediendo, lo que tú has estado haciendo, ¿ok? Otra forma de interpretar el how come, aparte de, ¿verdad? Como así, que vendría siendo algo así también como por qué, en español, podría ser traducido como por qué. How come, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo así? Para, ¿verdad? Dar razones de por qué ha sido así lo que tú has estado viviendo. How come? Ok, bien. Entonces, miren aquí, present perfect continuous, que ya lo habíamos visto. Use the present perfect continuous for actions that start in the past and continue into the present. Utiliza el presente perfecto continuo para acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el presente. Ok, aquí les traje esto simplemente para recordarles la estructura. Ok, sabemos que todos los tiempos perfectos se caracterizan porque tienen el verbo have como auxiliar, ¿verdad? La diferencia en el caso del presente perfecto continuo es que aparte de have, tiene el verbo to be, ¿verdad? En su forma pasado participio, que sería been, seguido por el verbo en ing. We have been singing. Hemos estado cantando. We have been singing. Nosotros hemos estado cantando, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro sujeto, we, que puede ser cualquiera de los pronombres, seguido por have, ¿ok? Seguido por have. Y luego entonces tenemos nuestro verbo to be en pasado participio, seguido por el verbo en ing. Si se fijan en la conversación, vamos a ver. Tenemos esta pregunta que está en presente perfecto continuo. Miren el auxiliar have. Aquí tenemos el sujeto después de have, porque en forma de pregunta have siempre va primero, ¿verdad? Have you been, miren el verbo to be ahí en pasado participio, seguido por doing en ing. Miren esta respuesta, I've been. Este I've es la contracción de I have, ¿ok? Que es como normalmente se dice, I've been working. Yo he estado trabajando. Fíjense el sujeto, seguido por el auxiliar have, seguido por el pasado participio del verbo to be been, seguido por el verbo en ing. Y así podemos encontrar más ejemplos. Miren otra aquí, miren otra aquí. ¿Ok? Esta pregunta está en presente perfecto continuo. ¿Ok? Bien. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la pregunta, what have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Well, I've been working 2 jobs for the last 6 months.
he estado trabajando en 2 trabajos por los últimos 6 meses. How long have you been trying? ¿Por cuánto tiempo lo has estado intentando? I've been trying since I graduated. Have you been saving money? No, I haven't been saving money. I've been spending it. ¿Has estado guardando dinero? No, no he estado guardando dinero, lo he estado gastando. Bien, entonces, algo curioso que pueden ver aquí es que estas preguntas que están aquí están todas en presente perfecto continuo y si se fijan, las respuestas están en presente perfecto continuo. Como yo les dije hace un tiempo, las preguntas, las respuestas de las preguntas dependen del tiempo verbal en el que se encuentre la pregunta. Eso no se puede olvidar, ¿ok? Porque si yo te pregunto por cuánto tiempo has estado haciendo algo, tú no me puedes decir ayer, ¿verdad? Una respuesta puntual en el pasado, sino que tienes que responderme, yo he estado, ¿verdad? Haciendo esto, porque yo te pregunté que qué has estado haciendo. Entonces no puedo responder una pregunta de presente perfecto continuo con una acción en pasado simple. Ya se quedó ahí. Porque me preguntaron qué tú has estado haciendo. Yo he estado haciendo tal cosa. Bien. Entonces, ¿vamos bien ahí? ¿Se ubicaron con el presente perfecto continuo? ¿Lo recordaron? Que hicieron muchas oraciones con él. Bienvenido, Francisco. Bienvenido, Francisco. Bien. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos este ejercicio que está aquí. Vamos a ver si logran identificarlo. Yo les había dicho, como regla el otro día, que para yo saber automáticamente cómo construir la pregunta cuando me la ponen así, con 2 espacios, me ponen el question mark aquí, ¿qué yo hago? Yo veo la respuesta. La respuesta me dice qué pregunta se hizo. Ahí dice, yes, I have. Si aquí dice, yes, I have, ¿de qué forma se construyó aquí la pregunta en presente perfecto continuo? Ya yo sé que la pregunta inició con el auxiliar have. ¿Qué me hace falta para completar la pregunta en presente perfecto continuo? Ya que eso es lo que estamos trabajando. Mírenla bien. Y se lo te pregunto la primera. Sí, la primera. ¿Cómo sería la primera? Do you have learned any new skill this year? ¿Tú crees que sería do you have learned? Con la respuesta yes, I have. Have you learned any new skills this year? Bien. Porque Tienes el have. Ahora esa pregunta con el have, ¿verdad? Está en presente perfecto continuo. Te falta colocar el verbo ing y agregarle el auxiliar que lo convierte que hace falta para convertir la pregunta en presente perfecto continuo, que yo lo acabo de mencionar ahora mismo. have you been Yo dije learn en pasado, pero que no se entendió. que no se Have entendió. you been Learning any new skill new skill this year? Muy bien. Have you, ¿verdad? Yo sé que es con have porque la respuesta fue con have. Y siempre que yo veo la respuesta me orienta en la pregunta, especialmente cuando no me ponen como aquí o aquí un WH question. Y uno dice, wow, pero ¿con qué el inicio ahí? Entonces ya yo sé que yes, I have. Ok, es con have. Have you been learning, ¿verdad? Porque es presente perfecto continuo. Have you been learning any new skills this year? ¿Has estado aprendiendo alguna nueva habilidad de este año? ¿Ok? Si se fijan, miren aquí donde estaba. Have you been? Have you been? Have you been? Y el verbo. Have you been? Y el verbo. Esto es una pregunta en presente perfecto continuo. Entonces, have you been learning any new skills this year? Yes, I have.
Y él me dice que sí. Punto. Entonces, ¿cómo respondería el hecho de que yo he estado aprendiendo nuevas habilidades aquí? Respondería en pasado, I took some art courses, or I've been taking some art courses. Dale, Francisco. Dígame, Francisco. Sería en presente. I have been taking. Ok, en presente no. En presente perfecto continuo, ¿verdad? Presente perfecto continuo. Okay. Exacto. Muy bien, la respuesta es correcta. I have been taking some art courses. ¿Por qué? Porque la pregunta fue que si tú has estado. Y yo dije que sí. Si yo dije que sí es porque yo he estado haciendo ¿qué? Tomando algunos cursos, en este caso, de arte. ¿Ok? I've been taking some art courses. He estado tomando algunos cursos de arte. Muy bien. Seguimos con la número 2. Aquí tenemos un WH question. ¿Cómo yo completo esto en presente perfecto continuo? Tengo aquí ya mi verbo, ¿verdad? Que es el que voy a colocar en ing y me hace falta agregar 2 auxiliares para completar la pregunta. ¿Quién me dice? Dígame, Francisco. Ahí faltarían have y been. El have y el been que va después de you. Has you been doing Muy lately? bien, muy bien. Have, ¿verdad? What have you been doing lately? ¿Qué tú has estado haciendo últimamente? What have you been doing lately? Muy bien, muy bien. Como pudieron ver aquí detrás, aquí se lo pusieron. Miren aquí después de what, va el auxiliar have, seguido por el sujeto, seguido por been, seguido por doing lately. Regalito del libro. Well, ¿qué yo he estado haciendo últimamente? La respuesta tiene que ser en el mismo tenor. Vamos a ver, Elisa. I have been looking for a new job. I have been looking for a new job. Debe de estar en presente perfecto continuo porque la pregunta fue en presente perfecto continuo. Y lo que yo he estado haciendo últimamente es que he estado buscando un nuevo trabajo. Así de sencillo. No hay ninguna complejidad en eso. Number 3 sería entonces how raya you raya recently. Tengo mi verbo feel. Entonces, ¿cómo convierto esto en presente perfecto continuo? Dígame, Francisco. Sería igual que la demás. How have you been feeling? Recently. Muy bien, excelente. How have you been feeling? How have you been feeling recently? ¿Cómo te has estado sintiendo recientemente? Y me dice aquí, great. Genial, increíble. Dígame, Lisa, ¿cuál sería entonces la respuesta? I have been running 3 times a week. Bien. Y después de ahí, para que complete la oración completa ya, vale la redundancia. And I haven't been drinking as much coffee since I stopped working at the coffee shop. Muy bien. And I haven't been drinking as much coffee since I stopped working at the coffee shop. Excelente. Okay. How have you been feeling recently? Great. I have been running 3 times a week and I haven't been drinking as much coffee since I stopped working at the coffee shop. Okay. Excelente. Última. Aquí no tenemos WH question, pero aquí tengo una respuesta, no I haven't. Ya yo sé cómo inicio esa pregunta. ¿Quién me dice entonces cómo hago esa pregunta ahí en presente perfecto continuo? Tell me, Francisco. Ahí como no tiene el WH question, sería has you been. Empezaría con el have. ¿Y el verbo entonces cuál sería? No, sí, el been. El heading. Getting. Muy bien. Getting. Have you been getting enough exercise lately?
¿Has estado realizando suficiente ejercicio últimamente? Have you been getting enough exercise lately? Y la respuesta es no, I haven't. Y luego me dice lo que él ha estado haciendo. ¿Cómo yo completo esa última parte en presente perfecto continuo? Tell me, Elisa. No, I haven't. I have been studying a lot for a big exam. Very well. I have been studying a lot for a big exam. Ok, muy bien. Entonces, como pudieron darse cuenta, esto no es complicado. Es simplemente ubicarse. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál es el tiempo con el que estoy trabajando? ¿De qué es que se está hablando? Sería tal vez un poquito más complicado si los tiempos estuviesen todos mezclados. Si te ponen, ok, trabaja con los tiempos perfectos. Si te ponen ahí presente perfecto continuo, presente perfecto futuro, pasado perfecto. Sí, ahí tal vez, presente perfecto, ahí tal vez se te complica un poco más porque ya tienes que saber mucho, bueno, un poco más de inglés para saber identificar cuál podría ser el tiempo verbal de cada oración, pero el contexto suele ser suficiente para usted identificar el tiempo. Pero este no es el caso. Aquí es muy sencillo. Le dicen presente perfecto continuo arriba. Si usted sabe lo que es presente perfecto continuo, usted lo hace porque es una estructura. Le dicen pasado simple. Si usted se acuerda del pasado simple, usted lo hace porque tiene una estructura. Por eso, en cada tema, en cada tiempo verbal, yo siempre traigo un chart donde usted puede ver la estructura. Porque esto no es memoria infinita. No se trata de que, wow, fulano tiene memoria infinita. O tiene muchísima memoria, o muy buena memoria, él siempre se acuerda. Es recordar la estructura. Yo recuerdo la estructura y automáticamente me ubico. Leo, ok, presente perfecto continuo, ok, la estructura, ya yo sé lo que voy a hacer. Pero tengo que acordarme de la estructura. Si no manejo estructura del tiempo, si no me sé el tiempo, no lo voy a poder resolver. Porque no sé de qué me están hablando. Por eso siempre les he dicho que es importante que conceptualicen el tiempo verbal. Que cuando usted piense en un tiempo verbal, usted sepa exactamente cómo se estructura ese tiempo verbal. Y eso se hace mediante la repetición constante, practicando escribiendo, o otra cosa que haría yo aparte de practicar escribiendo es en cualquier momento voy conduciendo y digo que cuál es el presente simple y lo repito. Estoy fregando y digo que déjame yo recordar todos los tiempos verbales. Entonces el presente perfecto continuo es así, así, así y este es así, así, así. Y lo ve haciendo algo tan natural que llega un punto en el que usted simplemente lo ve y no tiene que ni siquiera detenerse. En automático le sale. Le sale en automático. Usted dice, ok, es otra cosa. No tiene ni que pensarlo porque ya se lo sabe. Lo ha visto, se ha familiarizado con él. Entonces, esa es la recomendación, chicos. Bien. La próxima semana vamos a revisar el ejercicio que quedó a mitad, que fue este, del 4 en adelante, donde estábamos viendo el pasado continuo y el pasado simple. Y el lunes vamos a ver un poquito más. Estamos viendo temas que son del día a día. Esto es muy interesante. Vamos a hablar un poquito del entretenimiento. Aquí tenemos Movie Trivia. Fuera interesante poder analizar cada una de estas cosas y hacer pequeños debates. Pero por razones de tiempo no es posible hacer tanto. Pero sí pueden chequearlo. Aquí vamos a tener esta conversación acerca del mundo del entretenimiento. Y vamos a ver un tema interesante. Vamos a ver el presente participio y el pasado participio. No se dejen engañar por el término. No es algo complejo. Vamos a ver. Ustedes recuerdan que yo les había mostrado la semana pasada los gerundios, que son verbos que se le coloca ing y se convierten en sustantivos, ¿verdad? Yo les había dicho que hay otro uso de ese ing en el que yo le coloco ing a un verbo y el verbo no se convierte en gerundio, sino que se convierte en un adjetivo para describir algo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver. Como un verbo, por ejemplo, esa palabra que ustedes tanto conocen como interesting, hace referencia a una característica y interested es un estado. Fascinating es una característica y fascinated es un estado. Boring es una característica y bored es un estado. Eso lo vamos a ver.
lo vamos a ver. Es un tema fácil, realmente muy fácil, pero es importante saberlo. Así que chicos, si no tienen ninguna pregunta, esta clase va a estar disponible en el día de mañana y van a tener su primera práctica, una práctica de 20 puntos. Es una práctica sencilla, van a trabajar con la voz pasiva, los gerundios principalmente. Así que, si no tienen ninguna pregunta, have a really good night. See you on Wednesday, see you on Monday. Have a nice rest of the week. Y nada, manténganse estudiando. Nos vemos el lunes. Traten de entrar a tiempo, chicos. Mientras más temprano entran, más temprano terminamos. Agotamos la carga de la noche con suficiente tiempo y así usted puede practicar. No crean que se me ha olvidado el audio. Lo que pasa es que pues, no teníamos quórum ahorita y necesitamos pues, que la mayor cantidad esté presente en esa actividad. Así que, ya ustedes saben, nos vemos el lunes. Good night and goodbye. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye.